Muy buenas, Sonia, ¿cómo estamos? Y muchas gracias por eso, ¿eh? Y bueno, hoy empiezo antes porque está tronando. Así que de momento la tormenta está lejos de aquí. Así que por eso empiezo el directo. Y cuanto más cerca esté, peor va a ser. Así que bueno, he decidido lanzar ya directo por eso. Y voy entrando ya. Bueno, vale, me escucha bien. No lo he preguntado, creo que no lo he preguntado, pero bueno. La costumbre, ¿no? La costumbre de eso. Vale, a ver. Lo dicho, vamos a hacer cositas rápido, porque no sé si voy a tener una hora y media o una hora para hacer el directo. Es lo mal, en serio. Las tormentas eléctricas no sabe si va a estar lejos durante 2 horas, 3 horas, o en media hora la tienes aquí encima. Y tampoco sabes si te se va a ir la luz o no te se va a ir la luz. Eso es lo malo. Así que ya os digo, empiezo antes, empiezo ya y se acabó. Y así por lo menos, si estoy una hora y media, estamos una hora y media, nos divertimos, avanzamos en la historia principal y todo eso. Bueno, deciros que fuera de cámara me he hecho, pues esto, la misión está de la muchacha esta otra vez. A ver, los cabres aquí. De hecho, aquí tengo un lío de cabres que no me dejan... ¡Ah! ¡Qué lío de cabres! Bueno, da igual. Pues lo dicho, me he hecho otra vez la misión y esta vez lo he hecho bien. ¿Vale? En el capítulo anterior pues me lié bastante. Tenía que destruir solamente las rojas y las azules no. Pero bueno, está hecho. Lo he hecho y básicamente, a ver, en el primer desafío me han dado esta ballesta, esta de aquí, que se llama ballesta de Geralt. Luego, en el siguiente desafío, ya viste que me dieron la esto del caballo. ¿Dónde estás? Aquí. A ver. Vale, me dieron esto. Me dieron esto. Y en la tercera y última prueba, eran todos contra todos y luego luchar contra el jefe. Me dieron esta espada. Por ganar. Al campeón. Y con eso conlleva, pues que me lleve... Pues una cosita también. Esto. Soy el campeón. Y me llevé todavía un trofeo. O sea, guay. Yo os dije que esto lo iba a repetirlo. Y ya está. A ver, vamos aquí un momentito. Que me pongo la ballesta, que he visto que la ballesta no la tengo equipada. La ballesta, digamos que esta ballesta es un poquito mejor. Mete 4 puntos más de daño. 300 de potencia, de ataque. Pasa que la que llevo equipada es mejor. En fin. A ver, vamos a ver. Mantícora. Tanto rollo para... No, voy a llevar la de mantícora, porque al final y al cabo me ha costado lo mío tenerla. Me ha dejado sin pasta. Y... vamos a llevarla. La una es esta y esta. Vale, vamos a continuar con la historia principal. Todo esto lo dejaré en casa después cuando pueda. Lo colocaré a lo mejor en... yo qué sé. Vale, a ver, vamos a ir primero al opcional. Y aquí, cerca, tengo esto. Este o este de aquí arriba. Y también puede ir aquí. Venga, voy aquí primero. Venga, va. Voy ahí primero. Y ya está. Que no me deja salir por aquí. Y aquí está la parejita. ¡Ay, la parejita! Vale, vamos a curarnos y vamos para allá. Vamos a ese lugar, no sé lo que será.
Así que vamos corriendo y deprisa. Me lo quito de encima. Y nos vamos a la zona de TP. Por ahí de aquí. Vale, a ver. Poquito a poquito. A ver, espero no caerme. Espérate, ¿ese lugar no sería ese que es una especie de cueva que no sé dónde puñeta se entra? Puede ser, ¿eh? Sí, sí, es aquí. Vale, nada. Me voy hacia el TP. Que es aquí. Vale. Nada, déjalo oso. Venga, Geralt. Deja el osito. No juguemos con ositos. Venga, vamos por aquí. Nos vamos por esta parte. Si no me desnuco. Y todo genial, todo hecho. Hola. Mira, ahora hay gente aquí. Señor, no me empuje. Vale, vamos a ver. Tendría que ir para el opcional. Aquí mismo. Venga, va. Vamos ahí, vamos para arriba. Y os digo, después de esta misión haremos misiones secundarias. Mientras que te den encima. Hay que ir teniendo a la subasta. Buah. Muchas cosas tengo que hacer todavía. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco y así no lo quitamos el juego de encima. Todo chat y todo guay. Ay, pero bueno. Yo me estoy divirtiendo con este juego. Este DLC me está gustando bastante. La condesa Ana es un personaje que me gusta bastante, ¿eh? Me gusta su carácter que tiene. Vale, a ver. Yo tenía que perseguir a estas mujeres encapuchadas a ver lo que hacen. Y sé que las mujeres encapuchadas son vampiresas, son lamias. Así que bueno. Tenía que perseguirlas, a ver lo que hacen. A lo mejor no hacen nada. ¿Hello? ¿Qué está haciendo, señor? Mira, mira. Ay, qué guapo se está poniendo. Ay, qué guapo. Sacre bleu. It's a crime. You're from the north, that's painfully clear. Excuse me? There is no excuse. There is but the need to outfit you anew. My salon stands open. Please come in. Ah, mira, puedo jugar las cartas con él. Luego jugaremos a las cartas. All jests aside, let me see what you got in your wardrobe. I'm more than willing, sir. A ver lo que ofrece este tío. Está... El jabón elegante de... Me mola. Vale. Pantalones son... Estos miserables, no... Ah, no, vale. Sí, pero son los mismos que los niflheimianos. Son exactamente lo mismo. Las máscaras... ¿Para qué voy a comprármelas si ya las tengo? Porque las máscaras están aquí. Venga, va, carga. Sí, están aquí. Si os fijáis, esta está aquí. La de Arlequín. La del lobo está aquí arriba. Y la otra... La que parece la máscara de la peste está aquí. Máscara de pájaro. Vale. Lobo, Arlequín y pájaro. ¡Pájaro! Bueno, voy a comprarme esto porque me hace gracia este. Tiene buena pinta. Vale. Las botas no son muy caras. Y este. Bueno, va. Ay. A ver, ¿le puedo vender alguna tontería de aquí? Ah, le interesan los anillos. ¡Ja! Sí. Sí, te voy a vender eso. Te voy a vender también eso. Sí, ahora mismo te lo vendo.
Te lo vendo ahora mismo. Venga. Vamos aquí a echar un par de partiditas. O bueno, así le gano. Y ya está. Vale. A ver lo que tiene. Vale, es la misma mazo que yo. Su líder me fastidia mi eso, pero bueno. No, ningún espía. Venga ya, tío. ¿Qué pasa? Que estoy una semana sin jugar. Bueno, un día sin jugar y ya. Y ya. Menos mal, un espía. Estoy por quitarme a este y ver lo que me sale. Venga, va. Venga, dame un señuelo. Porque ese va a jugar. Va a jugar. No me da señuelo. No me da señuelo. Oh. Venga, paso. Él jugará un espías, un señuelo y chorradas así. Ah, ¿no? Vale. Vamos a ver qué juega ahora. Un espía. Vale. Yo, por si las moscas, voy a jugar a esa señorita. A Frigida. O Frigila. O Frigila. O Frigila, o como se pronuncie. Va a robar otro espía. Vale, los tengo yo en mi mazo. Es que no me puedo rendir si no se rinde él. Eso es lo malo. No sé qué hacer. Voy a jugar a este. Venga, pasa, anda, pasa. Madre mía, otro espía. Bueno, voy a jugar, yo qué sé, la trompeta. Aquí. Aprovechando. Bueno, va. Ha pasado. Bien, vale. Bueno. Poco a poco. Me hemos ganado. Vaya tela. Vale, a ver, vamos a jugar a Yennefer. Y vamos a recuperar al espía de 4 de poder. Claro, es que no podía pasar porque si no, mal rollo. Vale, el otro espía. Bien. Vale. Bueno, otra trompeta. Ahora esperaré. Vamos a soltar. Vale, me parece muy bien. Vamos a bajar al arquero este. Con calma. Muy bien. Vale. Vamos a jugar a Tris. Estamos ahora mismo empatados. Él tiene una carta más que yo. No, mi pobre Zoltan, tío, ¿por qué? Es mala gente. Vale, habrá que jugar este y darle un espía a este mismo. Vale. Vale. Ay, por favor. Nada, otro espía, venga, a ver qué me sale. Estoy dando muchas cosas.
Vale, eso me gusta. Que tengas ahí gente de 9 de poder y yo haga así y te diga, hasta luego, cocodrilo. Venga. ¿Qué abajo? No me he dado cuenta. Ah, vale. Catapulta. Vale, poco a poco. Voy a bajar a esta. Le quedan 2 cartas. Bien. Bueno. Tiene 3 cartas él. Vamos a hacer una cosa. Voy a jugar esto. Ahí empatamos a poder. Porque su 10 pasa a 1. Vale, en catapultas creo que voy a hacer lo mismo. Aunque yo pierdo ahí un poco más, pero bueno, no pasa nada. Me cago en tus muelas, señoro. Ese mid, venga, va. Ah, si al final he ganado. He ganado y no me lo creo ni yo. Hola, ahí tienes. Trompetita. Venga, hala, hasta luego, señoro. Vale, me llevo 100. ¿Y qué carta? Berserker joven. Vale. Bueno, vamos a ponernos esto. Venga, más ropa por aquí. Vale, tiene diseños así bonitos. Doraditos, molan. Lo que no me mola nada es el pantalón. Porque es muy parecido al del Niflheimgeado. Vale. Había que quitarse también las espadas. Venga, ahí. Bueno, pues ya está. Estamos listos y guapetones. Bueno, vayamos a ver a la condesa. A la condesa Ana. Esa hermosa y sensual mujer. Nice tune. Vale, a ver, vamos a ver. Hay que pasar por aquí y aquí está el callejón. ¿Dónde está el callejón? Aquí no. Bueno, Ana, ya estoy listo. Venga, ya estoy guapo para ti. Me ha quitado las gafas. Cachis. Late. Why does that not surprise me? ¿No está? Bueno, habrá que esperar. Y yo que estoy aquí esperándola, me he puesto guapo para ella. Y me deja aquí esperándola. ¿Cómo no? Well, well. I did not expect you to have such a sense of style. Not all bad. Nothing like a budding artist, of course, but... just one other detail. Here, put it on. A mask? All who attend the Mandragora soiree wear them. If you have one on, no one asks who you are. ¿Por qué llevas máscara? ¿Por qué lleva máscara? Porque no quiere que sepan quién es cada uno. Seguro. Any idea why they wear masks? Likely because they imagine it oh so very romantic and mysterious. The truth is far simpler. This way, no one can tell which drunken aristocrats are pinching the performers.
Venga, vamos para allá. Let's go. Soiree started. Mm-hmm. Wise of you to hide your weapons. They'd not have let us in otherwise, that's certain. How do we find the Cintrian? Have you a plan? Key is not to spook him. Need to ask after his partner, Cecilia, first. Less likely to raise suspicions. Soon as we find her, we find him. Especially since he might be expecting us. What do you mean? Ran into some of his thugs in town. Knew who I was. Had it in for me. Right. Right you are. We must proceed with caution. Come, it's our turn. Vale. Madame, Monsieur, an extraordinary pleasure. Muy buenas tardes, tío, ¿cómo estamos? Mandragora's soiree. Tonight, I particularly recommend you Muchas gracias, direct your tío. Muchas attention to the gracias. performances prepared by artists of our community. Vamos a ver. ¿Qué actuaciones son esas? Tell us about these performances. This evening, the Mandragora has the honor to present 3 superb displays of artistry. The first was a concert by Cecilia Bellont, a singer whose voice, were it stone, would surely be a diamond. Sadly, Mademoiselle Cecilia has sung. Shame. We would have loved to hear her. Luckily, you are in time to see the great Calenthe, a master of visual illusions, come to us from far off Afir. Visual illusions. Interesting. And the third artist? The third and fourth, for they are a duo, are the Tuven brothers, presenting their newest pantomime. Bueno, buscamos a Cecilia Bellante. We were really hoping to meet Cecilia Bellont. O Belant. You are admirers, I surmise. I'm certain you will have ample opportunity to converse with her. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you could help us find her. I don't know where she is now, but I can give you a clue. Let's hear it. Seek the Kaveri orchid. Meaning? Cecilia wears one in her hair. You shall recognize her easily by the orchid. Well, Ajá. Dandelion's always complaining about artists being poor as temple mice. The residence belongs to none of them. They are guests here. Oriana, she owns this. Woman in the black dress. There, on the balcony. Got her. Doesn't wear a mask? It would be pointless. All would know her anyway. Kaveri orchid. Let's look for it. If we find Cecilia, we'll find the Cintrian. Vale, a ver. Opcional, participa en los entrenamientos. Bueno, en los entretenimientos. No sé por qué he leído enfrentamientos. Do you feel taking a bath? ¿Te da miedo bañarte? Oye, eres una camarera, ¿por qué te comes los pinchos? Hija mía. Please do not disturb. Go on, Geralt, be bold. Show us the artist in you. The paintballs, cast them at the canvas. Ajá, ¿esto qué es? Come and express yourself. Besmirch the ¿No puedo hablar con el tío? behold your emotions. ¿Esto qué es? A ver, esto me huele mal. Porque aquí hay un cubo. Even you. Come, toss some paint. Good folk, yet another soul longing to express its creative side. Well, you and modern art? A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Eso está muy blanco, si os fijáis. Pero eso está muy manchado. A ver.
¿Cómo lo lanzo? No me deja lanzarlo. Me lo cojo. ¿Lo lanzo ahí? No me deja lanzarlo. ¿Porque estaré muy cerca? Fijaos, no me deja lanzarlo ahí. Yo creo que tengo que lanzarlo ahí. Vale, a ver, voy a leer un momentito el chat. Ah, mira, curioso. No me deja lanzarlo. Yo quiero lanzarlo en el cubo, pero no me deja lanzarlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lanzarlo aquí? Porque tampoco me dice... Mira, me está dejando aquí las cosas. Yo qué sé, no sé si estoy haciéndolo bien o yo qué sé. Ana, por favor, ¿puedes quitarte? Porque no me sale aquí la opción. Sale cuando quiere. A ver, entre Ana. Y que me sale aquí la... Clearly not all are cut out to be artists. An artist must have stones, oversized stones. No sé si esto tengo que hacerlo así o yo qué sé. Ah, hacia allí. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a cargar y ya está. Voy a hacerlo. Y como eso estaba lleno de pintura, pues no tengo ni idea. Digo, a lo mejor los tengo que tirar ahí. O sea, no tengo ni idea. Claro, yo lo veo ahí. Que el cubo está todo sucio. Y que lo que tengo delante está blanquísimo. Quiere decir que nadie lo ha usado. Yo qué sé. No tengo ni idea. Que no puedes hablar con el señor que está ahí. El supuesto artista. Y eso. Así que bueno, estoy... Es que no sé qué dibujo voy a poder dibujar ahí. No sé. Porque si tengo que lanzarlo ahí... ¡Buah! ¡Buah! Va a ser... ¡Buah! Voy a dibujar un ñordo. Venga, va. Vamos a ver. Vamos a ver lo que puedo dibujar. Venga. Lo que no me gusta es que tarda mucho en... ¿Qué ponía ahí? Vamos a extinguir. Tarda mucho en cargar. Vale, vamos a ver por acá. Go on, Geralt, be bold. Show us the artist in you. The paint balls, cast them at the canvas. Vamos a ver. Good folk, yet another soul longing to express its creative side. Well, you another one? Quite the noble color. Splendid. The sky Vamos a tirar este aquí. Or a deeply internalized fear of
Y esto... aquí. Se ha ido un poquito torcido. Bueno, no pasa nada. No me digas qué estoy haciendo. It's a manifestation of the man's soul. Blue blood is all right. Should you tire of these hues, drop them in the pail and grab No me digas qué estoy haciendo que no tengo ni idea. Ay. yellow. Why ever yellow? It's obvious. It represents transgression in its purest form. Y esto voy a ponerlo aquí arriba. Venga, aquí arriba. Ala. ¿Qué caballo estoy haciendo? Verde. Vamos a ver. Vamos aquí a poner aquí un poco de verde en esta altura. That green, lush and verdant as a Un poco más por esta parte. Ahí. Vines and to wine. The composition takes Y el último verde. Yes, it's sure to be a masterpiece. Ahí abajo. Ese. Y esto sí que tiene colores. Vamos a ver. Aquí. golds, scarlet, crimson, oxblood. I see lips, full sensually parted lips. Ahí. Y creo que el último lo voy a tirar aquí en el medio. Ahí. Voila! Fine. Now, allow me a moment to ponder. My appraisal? The painting depicts spiritual dualism. The continual battle between good and Ajá. evil, and defiance. Oh yes, that's him all right. Good versus evil. The dualistic nature of man. And defiance. Bueno. Ya está. Me encantes, Be someone famous, I tell you. me encantes en todo lo que se menea. Exception true. O sea, tengo que hacer solamente eso. Vale, a ver, tengo algo por aquí cerca. That's neither did we. ¿Eso de aquí? De ver. Absinthe, the preferred hooch of artists. Careful, it packs a pretty powerful punch. I've Ay, built up no. a pretty powerful resistance. Ay, Dios mío, estoy borracho. This is definitely done. Let's go. Your words, as you've made no effort to understand. It's a metaphor of the constant struggle for power and influence. ¿Aquí qué? Ah, tirad. They think of. If they can't agree, A ver, aquí. Me ha empujado. A ver. Bueno, ¿qué se ha hecho? Pero me ha empujado. Must be someone famous, I tell you. Such talent. Exception true. Vale, aquí tengo esto. Y bueno, ya os digo, no me preguntéis qué he hecho de dibujo, ¿eh? Porque he hecho algo. ¿El qué? No lo sé. If you are not interested, sir, I'm sure someone else. Right, fine. You can't think I'd let such an opportunity pass. How much? Mecenas. Slow down. You have declared your intent. Now I will convey this to my client. We shall get back to you. Please await word. Please leave. This is a private alcove. Ajá, me interesa cogerlo. ¿Por qué marca por aquí? Cecilia never should have performed tonight. You should have. It seems someone decided otherwise. Yo tengo que espiarles. There's nothing of true art. It shall be you next time. Trust me, I shall have a word with Oriana personally. Vale. ¿Qué hay por aquí? As for that stipend, I
I'm sure you understand. There are a great many highly qualified candidates. Then I shall have to convince you your ample generosity would be best in ¿Qué es comer? ¿Aquí? And how do you aim to do that? No es comida, o sea, me lo llevo. Hay una puerta ahí. Pero... esta opcional no sé cuál es. Porque no estoy viendo nada. ¿Qué será? Mirar los cuadros. No, espérate. Ahí tengo algo. Hay una especie de velitas en los barquitos. A ver. Pero es que el opcional llega hasta aquí. Digo aquí y aquí, ¿qué hago? Sure to be in one of the alcoves. Good to see you, Geralt. Come, let's look in the alcoves. A las alcobas. Ah, esta es la misión principal. Quita. No, yo quiero hacer los opcionales. Antes de nada. You understand? There are. Quita. No sé por qué me marca aquí directamente. Look at the mage. I believe he's casting spells. Yeah, we'll see. El gran Calenthe. Vale, a ver, vamos por aquí. Quiero hacer los opcionales. Ah, how beautiful. Look, lanterns. They say releasing them brings good luck. The dolphins. That is no ordinary illusion. The man is a true artist. Impressive. Fine, let's give it a try. Never suspected you believed in such things. Qué fácil ha sido, ¿eh? Vale, vamos a mirar. Las alcobas estas. He visto aquí algo en el suelo. O si ilusiones mías. Pues aquí no estoy viendo nada. Marca aquí, pero aquí no veo nada. Así sin me vista, por esta parte no veo nada. Y luego, a ver, girando un poco más la cámara. No, por aquí no veo nada. Por favor, Ana, ¿me dejas pasar? A ver, el brujo enamorado. Esta obra de teatro no es la que hicieron en Nomingueado. La que tuve que eso. Hija del moninote. No, había leído eso. Molinero. No sé por qué he leído molinote. Aquí tampoco hay nada, si os fijáis. Pretentious. I was prepared for all sorts of blah blah blah. Avant-garde, schmavant-garde. It's all about two things: coin and copulation. Vale, habrá que mirar. Esta no es la marca. Vale, a ver, ¿qué pasa aquí ahora? Ay, no, por favor. Ninguna señorita desnuda, por favor. Cayó tú. ¡No! Do not disturb. Shoo, shoo. It's the right flower. Of course it is. A Kaviri orchid lends just the right contrast to her complexion.
Need to talk to your model. It'll only take a minute. To me? Lie still! You may speak, but for love's sake, do not move. Un retrato fantástico. Wow. Impressive portrait. I know the style, the stroke. This is Dorian Velez. The gracious lady has heard of me? I've heard Anna Henrietta herself wished you to paint her portrait once. At one point, the palace chamberlain even wrote to me, but alas, ultimately refused my terms. What was the matter? When he learned I only ever paint nudes, he severed all contact. He said he would not dare offend her illustrious highness with such a proposition. I've always longed to paint her. Such a shame. I think you may still get your chance. ¿Ah? Bueno, es de Cecilia. We came here to meet you, specifically. To meet me? But why? Cintrian noble you came here with. Wanted to ask you about him. Cintrian noble. Ah! You must think I'm Cecilia. Orchid confused me. I told you not to move! As she concluded her performance, Cecilia tossed the flower into the crowd. I caught it, but I did see the nobleman. Really like to talk to him. What did he look like? Like many here. Tall, dark, masked. Know where he might be now? He gave Cecilia a small gift, a heart-shaped box. Then they strolled off together towards the refreshment tables. Excuse me, madame, monsieur, I cannot work like this. You must leave now. Ay, Dios mío. Ya sé ya que este vídeo no lo voy a monetizar bien. No, este vídeo ya no lo voy a monetizar bien por culpa de esos pechos. Sí, porque a YouTube no le gusta que se vean los pechos de mujer. Es un delito, Gaby. Es que YouTube es muy sensible. Vale, vamos a ver. Tengo que buscar la mesa de aperitivos. Venga, va. Vale, veo un laúd. Carta de amor. Love letter penned on a napkin. Y una servilleta. Bueno, dejo que lo leáis si queréis leerlo. Bueno, han escrito una carta de amor en una servilleta. Guay, ¿no? Bueno, a falta de papel. Mejor eso que nada, ¿no? Oh, my amour, my sunbeam flittering across the firmament of my life. Qué empalagoso. Vale, ya sabemos que a Ana no le gusta lo empalagoso. Someone left their loot behind. Looks a little like dandelions. This was scratched. Someone beating with it once. Vale, antes de coger nada más, cogemos manzanita. ¿Esto qué es? Para mirarlo. Vale, a ver. Cogemos esto. Esto. Y ya, bueno, me quedan dos sitios por mirar. Uno es aquí. Empty heart-shaped box. Cecilia must have left it behind. It looks like it held a flask of perfume. A gift from the Cintrian, I imagine. Scent still hangs in the air. Let's follow it. Bueno, tenemos que buscar a Cecilia. Por aquí no está. Viene por aquí el olor. ¿Ir al fondo? No. Vale, a ver, ¿dónde vamos? Viene para acá, pero se va para esta parte. Luego se tira para allá. Allá al fondo.
Hay un bardo. But what if he doesn't come? He'll Mal. definitely come. Don't worry. How can you be so sure? En la puerta esta de aquí. Uy, un guardaespaldas. Bueno, había que convencerle, no, había que decirle, chacho, déjame hablar con Cecilia. Artists in the Mandragora allowed. Come, we must consider what to do. I'd recognize that voice anywhere. You must be mistaking me for someone else. I served 15 years in the palace. Your Grace, I'd not mistake you for anyone. Shh, not so loud. We are here incognito, on state business. Yes, Your Grace. How may I serve? Eso, no le digas a nadie que nos has visto, solo primero. I hope we can count on your discretion. Of course. I shall be silent as the grave. Bueno, estamos buscando a Cecilia. Looking for Cecilia Bellant. Seen her? She's in her dressing room, where she went with a nobleman. They clearly were drawn to each other. What did the man look like? Tall, broad-shouldered, a black beard peeping out from under his mask, and he spoke with a foreign accent, a drawl of sorts. That must be him. We must get to the dressing room, quickly. Yes, Your Grace. I'll take you. No, stay here. Anyone tries to flee, you stop them. Understood. Vale, a ver, vamos para adentro. Quickly, upstairs. A ver, tiene que estar el olor aquí. Digo, tiene que estar el olor. Por narices. Vamos a ver. Hola, buena señorita. That must be Cecilia. Pues le han cortado el cuello. No pulse. We're too late. He slit her throat. The brute. Didn't go out the door. Guard would have noticed. Might still be somewhere here. You must find him before he harms another. I shall alert Oriana at once. She should bring her soirée to a close. Shouldn't split up. Geralt, I will be fine. Go after that rogue. I shall fetch help. Pobre Cecilia. Pobrecilla. Vale, por aquí no tenemos nada, ¿no? Vale, ahora sí que sale. Killed her and went out on the balcony. Por el balcón, vale. Por aquí no tenemos nada. Sí, aquí. Bueno, un cofre de oro. Extinguir. ¿Qué será? ¿Otro vampiro? Made a platform. Clever. Bloody handprint. Must be pretty strong, too. It's his. Bueno, Geralt, ¿vas a soltar aquí? ¡Hala! Flower pot when moving the door, and stepped in the soil. ¿Es una maceta o parece... Parece de las palomas, ¿no? Footprints, made by soiled boots. Must have climbed this ladder. Por aquí, venga, Geralt, sube. Ay, Dios mío. A ver, no creo que sea un vampiro, porque el vampiro, digamos que le chuparía el cuello. Me marca aquí, pero no veo nada más. A ver. No veo nada, pero se ve metido aquí. Could still be here. Need to stay alert. Un cristal roto. Smashed mirror. Someone crashed into it hard, then sank to the floor.
Bueno, yo aquí haciendo mis cosas. Vale, parece que esto sea la escena de crimen, ¿eh? Links at a snap chain. Jewel must have been on it. Precious stone. Bloody fingerprint on it. Thief came for this, must have. Tiny chain links next to it. From a snapped necklace? Seems there was a struggle. Jewelry box. Lock's busted. Picked open, probably. Parece que aquí fue la escena del crimen, parece, ¿eh? A ver. No. Looks valuable, but it's not what he came for. Bueno, eso... Empty inkwell. Knocked over, turned toward the room. Hunting knife, richly ornamented. Used during the fight, probably. A ver. Sconce is bent, smeared with blood. Someone try to grab it. Vale, el último sitio me queda por mirar aquí. Blood on the window frame. Someone climb out? Fall out? Vale. Jewel was in the box, it seems. Centrian tried to steal it, but someone got in his way. They fought, struggled, that's clear. Ended with one of them flying out the window. Fall had to have killed them. Jewel's still here, though, so our Centrian must have been the flyer. So, this is the tracker. A witcher, yes? Indeed, this is him. We found the body together. Then he set off in pursuit of the killer. And ended up here, but I've only found evidence of a fight. Seems the Centrians killed his last. Finally failed this time. Shame it happened too late for Cecilia. Poor girl. Always told her she chose her males badly. But I would never have suspected she could arrive with a murderer. I'll alert the staff. Have them see to her body at once. Meanwhile, we should sit. I will tell you everything, in full detail. Vale. I Váyatela. caught him red-handed, attempting to burgle, rifling through my possessions. What did you do? Summon the guards? There was no time. I feared he'd escape, refused to give him the chance. He stood with his back to me, so I attacked. He struck his head on a picture frame as we struggled. He was bleeding, dazed, and then he drew a knife. Everything happened very quickly then. I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard. He fell out of the window. Just so. Atacarlo fue muy imprudente. None too wise picking a fight with an armed robber. Why? Because I'm a woman, in a frock rather than plate. No. I take care of myself, I assure you. A hairpin might look like mere ornament, but plunged into an eye, it can be as effective as a blade. No porque sea una mujer, sino que es peligroso, porque si el tío lleva un arma, que en este caso llevaba un cuchillo, te puede hacer daño. Es simplemente por eso. Seas un hombre o seas una mujer. O sea... Bueno. Claim the man was trying to rob you when you walked into the room? Yes. He stood over my dressing table, pouring through my jewelry. Mm-hmm. After this is my guess. Picked it up while searching. Why, that's the heart of Toussaint. Oriana, how did you ever come to have it? I bought it, many years ago, from a young woman. Vale. ¿Qué tiene esta joya que parece tan importante?
Jewel seems important. Why? The heart is an heirloom. It belonged to my family for years. Then it disappeared. I didn't think we would ever recover it. Seems someone is very determined to find it. The thief left his tool bag behind. Found this drawing inside it. Look. ¿Un espejo? The Heart of Toussaint. Representation's pretty faithful. Centrian must have been on a job. Got very clear instructions what to look for. So it is not him we seek, but his employer. Is this the only evidence we found? Also happened on the weapon he attacked Oriana with. Hunting knife. Used to skin game. Got an emblem on its hilt. This crest is used by the Lords of Duntine. The present master of the castle is a passionate hunter. Our next lead, perhaps. Vale. Duntine o tiene, no, como se diga. ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Eh? Duntine. Remember the place. Abandoned ruin just a few years ago. More recently, the family's last heir, Roderick, returned to his ancestral seat and restored the castle. Know any more about this Roderick? His grandfather was an advisor to Queen Ademarta. The family received those lands as a grant for his service. Roderick is quite the recluse. He avoids society, preferring the company of a small team of knights, though the latter term is imprecise, as they seem more akin to vandals with crests on their shields. Vale, tengo que investigarlo. Comprobar qué se cuece allí. Oriana, everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Word gets out he, failed in his attempt to steal the jewel. His employer could run. We need to proceed cautiously. Discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect not to be troubled about it again. By anyone. Forgive me, Madam Oriana, but might I have a word? You must excuse me a moment. Vale. ¿Qué opinas de Oriana? Oriana, any thoughts? Few make me feel awkward, but in her presence, I sense anxiety, discomfort. Vale, el dibujo me resulta familiar. Oriana no me cae con simpatía, ya os digo. Es como si ocultara algo. No sé. Si a Ana no le mola, tiene que ser algo, le pone incómoda. No sé. A mí la sensación que me da no es buena. Ya os digo. The drawing. It's on the same type of paper the victims' names were written on. Drawn with the same ink, too. Seems the work of our blackmailers. Who were not only behind the beast's murders, but also stole the Son Real and sought to steal the heart of Toussaint. Look, the wine, the jewel, both tied to you intrinsically. Coincidence? Not something I'm willing to believe. Worried about one thing. That somewhere at the end of this scheme, plan might call for an attempt on your life. It could be something else altogether. My sister, Siana, might be among the schemers. Tiene una hermana. She left court when we were children. My parents banished her from the duchy. I've not seen her since. Tiene una hermana. Vale, ¿qué está involucrada? Think your sister might be involved? Why? You see, I recall her always being rather possessive, throwing jealous fits if I had something she didn't. Here that's normal Qué for guay. sisters. Rivalry. True. I suppose I gave as good as I got.
There are times I miss that very much. The wine, its theft was the first clue. That's very much like her. She always did enjoy stealing my toys, but I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Siana received it from father as a gift, at a time when my parents thought of her as but an ill-behaved little girl. Someone wanted some of my wine. The same someone ordered our family jewels stolen, or recovered. It's my sister. It must be. A fallen princess satisfying whims, going after lost luxuries? Could be right. ¿Por qué la desenterraron? Eso. Desterraron. No sé ni eso. What did your sister do to get banished? Siana was Maldita. cursed. Parents run afoul of some mage? No. She was born at an inopportune moment. They said she was touched by the curse of the Black Sun. Geralt, is it true? Can an individual be evil because they were born during the wrong lunar phase? Could be the case. Could also be because they were treated like lepers from birth. Isolated, prodded, ostracized. Couldn't have had it easy, Siana. She was angry at the whole world. She felt inferior, felt pain. Normal. She masked this with confidence, arrogance even. She could also be cruel at times. I recall one such situation. She persuaded Cedric the Coolbird that she could see the future in her dreams. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an innocent childhood crush. Siana knew of it. She told Cedric of a dream she had had, that he would die at the hands of his own brother. Cedric stole his father's sword and killed his brother. She destroyed 2 lives with a prank. Cedric mourns to this day. In the end, they forced her to leave. Eso le pasa por hacerle caso. A decade passed. More. I've missed her terribly since. Your mission has gained new import. You must go to Dun Tyne, and if Siana is there, you must find her. No matter what she did, she is not to be harmed in any way, shape or form. You must make sure of that. Venga, va, lo voy a hacer. I'll find her if she's there. I hope you do. I very much wish to talk to her. Sister to sister. Your Grace, Geralt, I'd like to introduce... Regis! What a surprise! I had no idea you were in Beauclair. And this is... My very dear friend, Detlaf van der Eretain, an arrival from Nazaire. We are lending our combined resources to the Witch's Hunt. Ah, yes. Splendid. But why are you here at Oriana's? They came to pay me a surprise visit, so I invited Regis in for a glass of wine. We've known each other for... ages. Literally. Witcher, I hear you know Regis too. Even that you are friends. Sí, somos amigos. Ha dicho ella que se conocen desde hace siglos. ¿Qué quiere decir? ¿Que Oriana es vampiresa? Few I can rely on like I can on Regis. Kinda hoping he thinks the same of me. Curious. It seems opposites really do attract. Don't be fooled, dear. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. You said you're both aiding him with his contract. It involves the Beast of Beauclair, I suspect. Master Witcher, maybe you could satisfy my curiosity. What's it like going toe-to-toe with a monster, knowing you've only 2 options, to kill or be killed? Despite what you might have heard, I don't lunge at every monster I see sword in hand. Talking gets the job done for some. I wonder what a monster might have to say to you. It might want to apologize. My word.
For what might the monster wish to apologize to a witcher? For killing. Though at times there is no choice, when loved ones are at risk and require protection. ¿Como los humanos? Same as humans. Put them in that situation, they'll kill too. You understand this. It must be why you and Regis are friends. If I understand you correctly, you would rather help a monster than kill it. If possible, yeah. Or at least try. Enough about the witcher trait for now. Regis mentioned you come from Nazaire. I spent time there as a child. Fond memories? It was wonderful. I was positively entranced by the land's fashions. Deep-cut dresses I found most fascinating. I believe we're running short on wine. I should go to the cellar, bring another bottle. Let me go. Wanna help, Regis? Know your wine a lot better than I know mine. We shall return forthwith. Esa Oriana no me cae bien, ¿eh? No me simpatiza. An exceptional conversation, don't you think? Vampires, a witcher, and the Duchess of Toussaint? My. Highly exceptional, Regis. Wanted to talk to you in private. You crazy bringing Detloff here? Geralt, allow me to explain. No, let me explain. He's dangerous, and you were gonna watch him. But that is precisely what I'm doing. Detloff believes you'll succeed in your task, and he'll not need to kill anymore. That is, not until he gets his hands on the men who kidnapped his Renna. ¿De qué conoces a Oriana? Oriana? She really your friend? Can she be trusted? I met her years ago, before I met you, and before she settled in Beauclair. We'd not seen one another in... I can't begin to tell you in how long. But I shall tell you all about her some other day. Vale. ¿En serio que... ¿En serio es una coincidencia? ¿Qué pasaréis por aquí? ¿Eh? It's no accident you two stopped by. It would be quite some coincidence indeed. No, a dutiful little bird told us. Bueno, sé dónde están los chantajistas. Now listen close. Managed to learn where the blackmailers are. They're based at Duntime Castle. That's splendid news. If they are there, Renna must be there as well. Duchess expects we'll find her long-lost sister there, too. Thing is, she might be involved. Could be behind the blackmailing. Do you mean to say your task now is to extract 2 women from the castle? Mean to say we can't breathe a word of this to Detloff, who wants revenge above all else. Geralt, you must trust me. I've got away with... No, Regis. Can't risk it. Gotta keep Detloff here while I go to Duntine. Alone? Alone. That way I can make sure neither woman will come to any harm. I hope you know what you're doing. Fine. I shall see to Detloff. Good luck, my friend. Man. Splendidly, Detloff. Ah, I'm grateful you brought back those memories. You're back. It took you long enough. Contrary to what common folk believe, choosing a wine is not nearly as easy as it might seem. Especially a wine to be served to 2 Vale, tío, vale. Regis, gallant as ever. I regret all the more that I shan't finish. Ana también conoce a Regis, Duty calls. que no han mencionado. Always a pleasure. I thank you for your help. It's been invaluable. Geralt, will you see me out? Bien, a ver si lo terminas. You have exceptional friends. This Detloff, an intriguing man to say the least. ¿Os contó mucho sobre él? Don't know him too well. He say much about himself? Not much, but I've a good sense of the true nature of those I meet. I'd not survive a week at court otherwise. So what's his? Sensitive, sad. He carries within him the weight of a terrible tragedy. He is a good man, but lost, which is why he comes across as grim.
Toda la verdad ha sido interesante. Didn't expect the evening to end like this. Neither did I. But I have not drawn you out for a romantic stroll. I wish to make certain you know what you are to do. Mm-hmm. Gotta go to Duntine. I've decided my guardsmen will support you. You will meet them at Count de la Croix Mill. It stands along the Saône-Retour River, near the Cockatrice Inn. Captain de la Tour and his men will await you there at midnight. You shall storm the castle together. Vale. ¡Hala! Pues sí que es cara esa ermita, ¿eh? Me caches en todo, tío. Bueno, por lo menos ha ganado pasta. Vale, a ver. ¿Qué solta ahora? La toma del castillo. Vale, lo que voy a hacer es intentar hacer todas las misiones secundarias hasta ahora. Por si acaso una se pierde. Vale, hay que hacer, por ejemplo, la subasta. Es que tampoco tengo mucha pasta. Venga, voy a poner lista. ¿Tengo contratos por aquí? ¿Contratos de brujo? Sí, podría cazar estos bichos para ganar un poco más de pasta. Y luego irnos a subasta, digamos. No sé. Ah, mira, curioso. Bueno, a ver, vamos ya a eso. Vamos a ver. Tengo que ir para allá. Sí, tengo que ir para casa y dejar cosas en casa. Pero bueno, vamos para allá. Vale. Voy a poner mis cosas y ya está. Vamos a ver. Espada lobuna no. Mantícora. Mantícora. La ballesta. Esto. Bombas me la han quitado. Qué bien. Claro, es que me ven peligroso y dice el juego. Las bombas no, porque te puedes volver loco y lanzar bombas. Vale, a ver. Son estas. Y son estas. Vale. 6 de 6, vale. ¿Las tengo aquí? Sí, vale, están aquí. Vale, a ver. Vamos a ver con el capataz ese. Vamos poco a poco. Pues ya veo, es rara y que la vendas por tanta pasta se nota, se nota. Perdón, señora. Estaba leyendo el chat. Perdón. Señora, yo no quería empujarla. Ah, vale, digo que ha sido eso. Es una señora que está borracha. Y está echando la pota. Escucho otro sonido de una espada. No, pero no es el niño. Ese ciudadano está un poco chungo, ¿eh? Sí, señor, ¿está bien? ¿Está bien, señor? No, no está bien, no. No, no está bien, no. No está bien ese señor. No, creo que le sienta mal beber. Vale, a ver. Ah, el señor este. Vale, a ver, señor. Greetings, Knight. My most heartfelt gratitude, sir. Compensation for your sacrifice.
Tienes que vender artículos. Wouldn't mind a glance at A your ver lo que tiene books. aquí. Ones you're willing to sell, that is. Algo nuevo. Tiene aquí un libro. Que parece que no lo he leído. Ah, pero nada, es un libro y ya está. Y nota. Nada. Y aquí no. Aquí. Venga, va, carga. El cuchillo lo puedo vender. Una moneda. 90. Creo que aquí gano menos. Sí. ¡Ey! ¿Por qué me dejan aquí el escudo? Míralo, escudo. El escudo de Geralt de Rivia. ¿Por qué lo dejan aquí como si fuera una... Bueno, pues adiós. Well, see you later. Go in peace for a night. 200 monedas. Bueno, completa contratos con el camalengo. 2 de 15. A ver, solo... ¿En serio? ¿Que el módulo ese vale tanto? Joder. Ajá. Joder, pues... A ver si encuentras esa arma. Vale, pues entonces, a ver. Esta tontería que tengo que hacer. A ver, no separéis, por favor. Ah, vale, son los puntos de interés. Vale, bueno, si esto no lo hago ahora, lo haré fuera de cámara o lo haré ya cuando eso. Vale, están en los puntos de interés. Vale, ya lo haré. Esto lo haré a medida que vaya avanzando por esta parte del mapa, por ejemplo, y todo ese rollo. No tengo prisa para hacerlas. Vale, a ver. Mercaderes de campamento. Venga, vamos a ver esto. Eso está. Eso está. A freír espárragos. Sí, ahí arriba. Vale, a ver, ¿alguna zona que pueda hacer TP? Vale, puedo hacer un TP aquí, ir aquí y luego tirar para arriba. Porque por aquí no tengo un TP, ¿no? No, aquí está el castillo este. Que aquí no había nada. Me olvidé de acercarme aquí. Por si acaso aquí hubiera un TP, pero no. Así que me tocará ir aquí, ir para acá. A lo mejor me desvío para ir aquí arriba, coger esto de aquí. ¿Vale? Y de aquí ya para arriba. A lo mejor me voy para acá. Y luego aquí arriba. Venga, va, poco a poco. Bueno. Vale, aquí... ¿Dónde está el TP? Tengo en esta parte del palacio, pero es que el palacio está muy lejos. Así que mejor ir a este de aquí otra vez. Vale, buscar el camino este guiandote. Está por aquí. Y bajar todo para abajo. Vale. Bueno, poco a poco. Vale, ahora vamos para allá. Vale. Pues ya dejaré cosas en casa también. Después ya, a lo mejor fuera de cámara. Y ya está. Vale, voy a marcar aquí. A ver lo que es. Y ya está. Como está cerca, iré andando. Iré andando y ver lo que es. Espero que no sea un bicho. Así toca narices. Pero bueno. Nunca se sabe lo que puede ser.
A lo mejor es un amigo con mala leche. Sí, seguramente. Vale, vamos para allá. Que según el mapa está bastante cerca. Vale, entrada. Hay una cueva, parece ser. Sí, viejo. Pardon me. Perhaps you could help me. You seem a strapping lad. What's the problem? I acquired this old storehouse at auction. As it turns out, it stinks like an Ophiri larder and is loud as a Novigrad brothel. Botch it all. I infested my life savings. Now I fear to go inside. Do help me, Witcher. Claro que sí, señor. Venga. Could look into it, maybe. As long as you have the means to pay me. A ver, tampoco puedo pedirle mucho. Subimos 20. A ver. De momento voy a subirle 80. Le voy a pedirle ahí. Have mercy, man. The store Vale. itself has already cost me Vamos a a bajarle un fortune. poquito. Drop your fee a bit more, please. Vamos a bajarle un poquito. Venga, va ahí. Fine, so be it. We've a deal. Vale. All right. I'll take a look inside your storehouse. Esto que se enfaden porque subes mucho el precio no me mola nada. Pero bueno. ¿Qué es el bicho? Stinks of carrion. Necrophages. Vale, puede ser incluso un vampiro, ¿eh? No me fío mucho. Hasta que no lo vea, no eso. Un Argil. Una Algul. Algul. Entonces son necrófagos. Aquí estará el 100 pies, me imagino. Este. Vale, a ver, necrófagos. Argul. Estos de aquí. Vale, son con el... ¿Estos son los que sacaban las espinas? Ahí había unos que iban a 4 patas con espinas. Y eran muy puñeteros. Creo que sí. Vale. Vámonos por los necrófagos. Te has pasado. Este no... Nunca sé cuál es. Creo que era esta. Sí, vale. No me se quedan los dibujos de cada poción, ¿eh? Hay un ghoul. Vale, voy a sacar la antorcha para que veáis un poquito mejor. No sé lo que he cogido. Lo he hecho rápido. Reeks in here. Una vaca muerta. Vale, y también Reeks in here. o sea, hay animales muertos aquí. En general. Vacas, cerdos. Incluso personas, parece ser. Vale, por aquí dice que hay un camino. Estoy arriba. ¿Cómo subo ahí arriba? Ah, por aquí.
Vale, vamos a saquear lo que se pueda. Figurines. Tenía que ir al banco para cambiar. A ver, me sorprende que en esa zona, que es más espléndida a ricos, no haya un banco para cambiar monedas. Me sorprende. Vale, se ve que solo quedaba uno. ¡Hala! Mirad cuántos chorizos hay ahí. Ay, Dios mío, me están dando hambre. Pero claro, están a lo mejor podridos. Y todo. ¿Eso qué es? No quiero ni saberlo. Y tampoco quiero saber lo que hay ahí abajo. Ah, parece agua, ¿no? Si me tiro, ¿cómo salgo de ahí? No lo sé, ni quiero saberlo. Vale, parece que por aquí podría... Mira, ¿sabes qué? Que no. No. No te tires. No sabes cómo salir de ahí. A lo mejor puedo salir fácil. Pero paso. Paso. No quiero líos. Venga, va. Have you seen to my storehouse? Storehouse was full of rotten meat. Attracted ghouls I had to get rid of. Saint Lebioda's calloused heels. But is it safe now? Completely? Mm-hmm. Though I'd advise you to clean the meat out quick, before other ghouls show up. Of course. Yes, I shall put my men to it, tout sweet. ¿Qué quiero? Un almacén con... Perhaps you need something? I've a meager stock just now, but come back in 2 days to see a full array. At a discount that will make you cross-eyed. Bueno, ¿qué le compras en el almacén? Bueno, a ver lo que tiene. Imagino que solo te da... Que va, no tiene ni vinos. Digo, a lo mejor solo tiene vinos. Sí. Mira. Fijaos la cantidad de vinos que tiene este buen señor. No tiene nada. Pero es un mercader... Ah, tengo que ponerme las gafas, ahora que veo. Puedo venderle... Esto, por ejemplo. Que puede de martillo oxidada. Los cráneos también. Tampoco que... Eso. La nota creo que tampoco vale mucho. Ah, la 70 vale cada joyero de estos, ¿eh? Estos los voy a vender. Estoy mirando a ver lo que puedo vender, pero... ¿Qué tiene? ¿Pieles de eso? Una pipa se la puedo vender si me da la gana. Pipa tampoco... Eso tampoco era muy caro. Así que eso también fuera. Los cráneos también fuera. Y esta estatua cuánto vale. Una moneda. Bueno, los cofres estos buscaré a ver si en los mercaderes me dan más pasta por esto. Los mercaderes son los herreros. Espérate, una cosa más. Que me he olvidado por mirar. Me he olvidado. ¿Qué es el anillo este? Creo que este anillo no me dan más pasta. Creo que sí. Son 6. Bueno. Vale, una cosa menos. Ya me he acostumbrado a ver a Geralt con gafas. Pues vamos a verlo con gafas. Vale, a ver. Estamos aquí abajo. Vámonos aquí arriba, que nos pilla de camino.
Vale, y buscamos por aquí también una zona de TP. A ver si hay. Para acá y ya para acá. Y por último aquí. Luego también aquí. Luego también aquí arriba. Me cago en todo. Y aquí también. Me voy a ponerme a llorar. Vale, vamos a ver. Me voy a poner a llorar. Come on. A ver, Sordenilla, un momentito. Aunque no vas conjuntado, porque no tenemos la cabeza ni nada por el estilo, le metemos esto. Son 90 y eso también son 90. De aquí llevaron mis colores de la casa. Vamos, Sordenilla. Vamos, guapetón. No, guapetona. Vale, a ver. Puede que aquí también haya una zona de TP. Puede que os digo. Hay un tabión. Sí. Vale, vamos a coger esto. Que son puntos de interés y ya está. Vale, ahora estoy en bizcocho, lo tenemos. Ahora. Seguramente que ahora tenga más puntos de interés que otra cosa. Me voy aquí, por si acaso. ¿Vale? Por si acaso aquí tenemos alguna cosa. Como una zona de TP. O algo así. Que a lo mejor no tenemos nada. Ya os digo. A ver, por aquí no veo nada. No tenemos nada por aquí. Vale, ahora sí. Voy para acá. Nos desviamos un poquito. Pero bueno. Vamos por esta parte. Que puede que a lo mejor haya un cubil de bichos. Puede ser. No os digo que no. O algún campamento de bandidos. También puede haber. No sé. Pero bueno, con Sardinilla llegamos cuanto antes. Oh, arquerito de asqueroso, ven aquí. Venga. Bueno. Gente simpática muerta. Sí. Porque son gente simpática. Sí, gente simpática que cada vez que te vea te quiere matar. Sí, son gente muy simpática. Vale, el tesoro está por aquí arriba. ¿Por aquí algo más? No. Todo está aquí. Vale, tengo cogido y ahora falta esto. ¡Ay, no! Pantalones de guardia ducal. Vale. Venga, esa es la misión. Venga. En el agüita, ¿verdad? Y buscarla aquí.
Venga, tu amigo muerto, tú también vas a morir. Venga, hasta luego, señor. Vale, esto es un carro que se ha ido a freír espárragos. Ah, está aquí, tampoco... A ver, ¿por qué te has ido? A ver, no lo he pillado. Ahora. Ahora, ya está. Vale, vamos a ver. Vamos a meterlo en la misión siguiente. Que era... ¿Qué estamos haciendo? No. Aquí. Vale. Ahora volvemos al mapa. Joder, ha salido más cositas por aquí, ¿eh? Me cacho en todo lo que se menea. Bueno, aquí. Y de aquí a acá. Bueno, poco a poco. A ver si tenemos esa secundaria rápido. Mañana a ver si cogemos y hacemos secundarias también. Hacemos un poco más de secundarias. ¿Qué ha sido eso? ¿Un gato? Espera, ¿qué puede ser aquí? Bueno, otro tesoro protegido. Vale, 2 segundos. Vamos a hacer una cosa. Que aquí vamos a jugar con venenos. Vale. Aquí jugamos con venenos. Y... queda uno. ¿Y se ha muerto? Sí, tiene pinta. En serio, aquí jugamos con venenos y la mejor poción es esa. Que cada vez que sufre daño por veneno, me curo. Vale, uno menos. Y otro menos. Venga, va. Vaya tela. Estas plantas dichosas han matado a todo el mundo. Todos los comerciantes. Vale, queda esta caja. Guay, ¿no? Todos los comerciantes muertos. Esto es un campamento de comerciantes, parece ser. Dead. Just dead. Muerto, está muerto. Sí, Geralt está muerto. Ya sabemos que está muerto, ya. Blow itself didn't kill him. Bled to death afterwards. What have we got here? No chance this letter wound up here by accident. Vale, a ver, ¿dónde está el tesoro protegido? Pues ya lo he cogido. El señor ese. Says Great White Terror on the contract. Could be the same damn beast as in the notice, though. Vale, ahora ya vamos para allá. Curioso, ¿no? ¿Dónde lo han marcado? Ah, no, que este es otro sitio diferente. Vale, primero aquí.
Ya está. ¿Qué otra cosa diferente que ha seguido ahí? ¡Qué bien! Vale. Eso ahí. Puesto comercial. Está un poco... But a lot of this damage is recent. Guess I arrived just a little too late. Should look around still. Está un poco hecho miércoles, ¿sí? Signs of a fight. Paw prints, beastly ones, that's clear. Just on this spot, though. Aerial attack. Must have been. Está esto mal, ¿eh? Man, bled to death. Big beast inflicted these wounds. Clear from the claw marks. Must have a toothy smile, too, judging by what ripped his throat open. Draconid. Gotta be. Maybe a basilisk? Except these prints don't belong to any variety I know. Just a little different. Vale, a ver. Area's dangerous. I'd say there's a basilisk nesting around here. It'd be wise to remain at some distance. Yes, I'm familiar with the matter, and quite proud to say a basilisk does nest here. I look after it personally. Look after it? It's not exactly a pet. No, creo que no. Folk who come through here. Fernando. Just a minute. It does not murder those who do not trespass upon its territory. You post those warnings? Indeed, to prevent anyone from coming to any harm. Well, a lot of good they did. Got a freshly mangled corpse right here. Most likely a merchant, the poor bloke. Just today, I learned 2 traders had chosen this route despite the signs. I came as quick as I could to warn them. Too late, alas. I've instructed my servants. They shall take the body, return it to the family with a generous sum as recompense. ¿Compensas económicamente a las familias de las víctimas? Curioso, ¿no? Family's compensation? Why? These lands have been my family's for decades, granted to us by Duchess Ademarta. Beyond them, the basilisk ventures not, hunts not, it does not kill or destroy. Provided it is not provoked. Yet if it does destroy, if it kills, I compensate all for their loss, from my own coffers. Your coffers. Got a store of sons and husbands in there to compensate for those shredded by your beast? Naturally, I cannot revive the dead, but I do make generous restitution to their loved ones. Just last summer, I paid a leather tooler's widow 800 crowns. This unfortunate merchant's family, to be duly indemnified as well. Vale, dice que este es el último basilisco vivo. ¿Piensas agarrarte a eso? Claim this to be the last surviving basilisk? How do you figure? The last of this subspecies. Their population was much larger at one time, see? Before the beech forests were felled. Mean to suggest a direct correlation between beechwood forest density and basilisk populations? Indirect, I prefer to contend. Beechwood forests are the chief habitat of roe deer, you see. In turn, a staple of the basilisk diet. When roe deer grew scarce, basilisks made humans their staple food. Enter the witchers. And thus, we've come to this one last specimen. It's a female. As recently as last year, we still had 2. But Yocast's mate passed on, alas. Yocast? Should she not have a name? My father dubbed her in honor of my dear departed mother. Yocast was brooding then. 2 eggs. That she cast from her nest, alas, when the male perished. Qué curioso. Curioso, tío. Curioso. Joder, no me recuerdo de esas cuevas.
Hostia, no me recuerdo esas cuevas. Tengo pesadillas todavía. ¿Quién es? ¿Quién eres? Escupe. ¿Quién eres? Escupe. Escupe. Who exactly are you? And how'd you develop such an interest in the beast? Count Borges, happy to be of service. As to the beast, well, this subspecies is our dynastic symbol. The Disalfareses have for centuries signed with the Regulus Platinum. As family legend has it, a female of the species rescued an ancestor, a boy at the time, from a burning building. She took the tyke back to her nest, where she fed him as if he were one of her own youngsters. Malarkey. To be sure, but beautiful malarkey it is. A ver, ¿sabes dónde puedo encontrar ese basilisco? Where's the basilisk nesting? Any idea? Of course I've an idea, but you don't really expect me to tell you. Those are not toy swords. I know your intentions. Find it myself then. Easy to track with its distinct paw prints. Mentioned 2 merchants, so I might also look for the other corpse. Bueno, este señor, ¿eh? Este señor no quiere que mate al basilisco. Strange. These burn marks. Beast's venom make them? Subspecies must be highly toxic. It is so indeed. A wound from a sterling basilisk festers long. Need to brew a potion that'll neutralize that. Basilisk scales are usually thicker, not nearly so fine. Could be more sensitive to fire, this one. Alas, it is true. Your caster has a terrible fear of fire. She's a highly sensitive creature. Rid your mind of any thought to kill her. You would destroy the last of a species. ¿Y si no es un basilisco? Busted barrels. Contents spilled all over. Must have been tannin in there. Used to treat leather. Beast smashed the barrels. That's how the scent got on the scale. Yokoko is so very curious. Strong scents especially intrigue her. The barrels, they must have drawn her in. Drawn her to the caravan. Busted barrels slimed with venom. Hallmarks of an attack. Basilisk must have caught the second victim here. Anyway, got 2 scents. Venom and tannin. Ought to be enough to track the beast. Why track her at all? Your caste is protected. Her death would forever destabilize the ecosystem. Who knows what would happen? I see unforeseeable consequences down the line. Simply refrain from provoking her. Harm her not, and she too will leave you untouched. I've long suspected they do it on purpose. Scent their goods. They seek to lure the basilisk to destroy their wares. It allows them to demand compensation from their assurers. Odors dispersed. Seems to be everywhere. Basilisk must be high in the sky. Bloodstains. Clear as day. Vale, hay una cueva ahí. Sense perceptible again. A ver, ¿dónde está esto? Just as I expected. Second victim, but relatively unscathed. Basilisk must have been dragging him back to its nest for later. Dropped him for some reason. Wonder why. Vale. Vale, sigue por aquí el olor. Dejemos 2 segundos. Por ejemplo, aquí. Dejemos 2 segundos. Porque aquí atrás hay una cueva.
Ahora continúo por ahí. Vale, bichos de estos. Espérate, 2 segundos. 2 segundos, Geralt. No. Ahí, ahí. Vosotros tiradme todo lo que queráis. Que a mí vuestro veneno me da igual. No la veo. Vale, no me han dado nada. Ah, sí, sí que hay algo ahí. Vale, lo tengo por aquí. Diario. Vale, un diario, si queréis leerlo, lo podéis leer. Every witcher's felt it. The urge to drop it all and ride off into the sunset. This one decided to act on the urge. Costs be Ah, mira. No one lives there anymore. Might still find some clues though. Gracias, que amas. Curioso. A lo tonto, ¿dónde me he hecho esto? Ya que estaba aquí al lado. Me lo he hecho. Pero esta mina parece que todavía hay algo, ¿eh? Que no he matado. Porque... no me nombra como hecha. No, Geralt. Por ahí arriba. Ahí arriba hay algo. A ver, ahora seguimos para el basilisco. A ver, sí, mira, me caigo. ¡Ja, ja! Venga, sube. Pues no, parece que aquí no hay nada más. Bueno, pues nada. Pues ya está. Hecho. Me pongo otra vez las pociones. De nuevo, me he equivocado de botón. Déjame lo tengo que ponerlo otra vez por el basilisco. Eso. Here's something, but it's no basilisk screech. Human voices. Uy, el basilisco no, van a ser personas, ¿eh? Son saqueadores. Yamo, Harry, prepare the equipment. Beast wandered off somewheres. We got to lure it back. And who might you be? Funny, about to ask you the same. They call us the Reavers. Reavers? Wouldn't happen to hail from Crinfrid, would you? Aye, we do. But how's it you know? And again, who the hell are you?
Bueno, voy a decirle esto primero. Geralt de Rivia, I'm a witcher. Know your brethren in arms. Boholt, Kenneton Desperate, New Boy too. Ah, you're that witcher. Aye, Boholt mentioned you. Said you swing a mean sword. A professional. Good you came along. Could take on the brute together. Talk is the venom's something horrifying. Could use another pair of hands. Fee what we've gotten from the guild. We'll share it fair and square. You in? Gentlemen, this hurts my ears and pains my heart. You aim to kill your caste? It cannot be. The creature is protected. If you fear to lose the guild's reward, I shall repay it, and reward you doubly to leave the beast be. You cannot slay the last living specimen of a near-extinct subspecies. Willing to pay, are you? Long as we do nothing? That's rather novel. What say you to that, master? Far as I know, beasts culled the human race by 5 already. Bueno, voy a decirle esto, venga, va. Basilisk lives for now. We're not gonna kill it. A witcher defending a beast. Ever seen that, lads? You like them peaches? Ah, no scrapping with filth today, it seems. But, you made some mention of coin, as I recall. I did indeed, and the word once given... Venga, va. Vamos a dejar el bicho vivo. Your share, Witcher. Easiest job I've ever done. Godspeed, Witcher. Strange working with you. Strange, but nice. Bueno, sí, todo loco. Godspeed, boys. You spared your caste. I thank you. And be assured, I'll take great care she not dine on any other souls. Gotta try harder. Figure out a way to keep folk out of this area. That I shall do. Master, you must accept more, be it a symbolic sum. Had you not come along, the reefers would surely have slain my Yocast. Venga, va. Todo el dinero es bueno. Thanks. A ver, no sé si he hecho bien o no. Flown her nest. Must have sensed a threat. Likely to return eventually, though. She'll return. Always does. I suspect I might even know where she's gone. I tracked her away and believe she might have found a new mate. It's an ordinary basilisk, not a silvery one. But something might come of it. Who knows? Your caste could lay new eggs. Perhaps produce an entirely new crossbreed. Sure hope not. Take care. Venga, hasta luego. A ver, no sé si he hecho bien en dejar al basilisco vivo, ya os digo. Pero bueno. Lo dejamos vivo. ¿Podría matarlo? Sí. Vale, a ver, tengo esto aquí. Es que tengo que subir para arriba también. Es que no puede ser. Está todo lleno de marcas. Me cago en todo lo que se venía. Bueno, va. Vamos aquí. Vamos aquí. Y creo que acabamos. Y a lo mejor estas dos cosas lo hago fuera de cámara. Todo esto de aquí. No lo sé. A lo mejor ni lo hago fuera de cámara. Madre mía, está todo lleno de bichos y de cosas. Madre mía, vamos a ver. ¡Ay! Es que no puede ser. A ver qué tenemos aquí. Está aquí, ¿no? Sí. Un campamento bandidos. Os hacéis los borrachos, ¿no? ¿Tú qué tienes, hipo? ¡Au! Le queda uno.
¿Usted está bien, señor? Ya no, es que incluso hasta Geralt ha acabado la música y todo porque el juego lo tiene como bugueado, el tío este. Me parecen brutales. Las equipaciones, todo esto me parece brutal. Que es muy bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Comida. Esto de aquí lo puedo coger. ¿Por dónde? Porque aquí hay una cosa que marca, pero no la puedo coger. Qué curioso, ¿no? No me voy a coger lo de ahí adentro. A ver. Vale, por aquí no hay nada interesante. Aquí tenemos el cofre con una carta. Vale. Bueno, poco a poco. Vamos aquí. Me imagino que aquí sí que hay buena zona de TP. Me imagino. Venga, sardinilla. Corre. Corre, campeón. Bueno, campeona. Que tú puedes. Not good. Hey there. Tras la huella de no sé qué otra misión. ¿Este simbolito? Trabajadores investigar. Vamos a ver. Poco de caballo. Igual digo, poco de caballo. Vale, en esta parte. Blood. Lots of it. Me imagino que será algún bicho que tenga que matar y ya está. Kikimores? Oh, Kikimoras no, por favor. Ay, bichos asquerosos. Bueno, va. A matar a unos bichos asquerosos. Se llaman Kikimoras. Están por aquí. Vale, cuidado con estos bichos asquerosos. A ver, cuidado. Como salta el pequeñajo. Kikimore eggs. Need to incinerate these to ash. Venga, Kikimora, a moriros todos. Vale, vamos a ver. So, missing workers. This is what became of them. Pues nada. Los trabajadores fueron devorados por los Kikimoras. No puede ser. Ha pasado un día, estoy en la posada y yo me has movido del lugar donde yo estaba. No toques los huitos.
Eso es lo que no me gusta. ¿Por qué carajo me mueve del lugar? O sea... Ah, bueno, he subido más para arriba. Bueno, vale. Joder, es que digo... ¿Vamos a mover a otro sitio? Vamos a subir aquí arriba por si acaso aquí una zona de TP. Y ya, pues eso, mañana haremos esto de aquí. Y estos dos de aquí. Venga. Pero hacerlo mañana rápido. Todo eso. ¿Qué tenemos aquí? Lugar abandonado, vale. Puede que aquí, ahora después, cuando lo limpie, hay una zona de TP. Un poco me gustan los de arquito. ¿Dónde vais? ¿En listillos? ¿Que sois unos listillos? ¡Os mato a todos! Ven aquí, arquerito. Pathetic. Venga, fuera. Por tonto. Venga. Bueno, una limpiada. Es curioso que este sitio haya sido abandonado. Ahora que lo limpio yo, voy a ver aquí gente. A lo mejor fue abandonado por los bandidos, ¿no? Vaya tela. Vale, todo esto lo saqueamos. Me queda un cuerpo que está por aquí. ¿Y no hay zona de TP aquí? O sea, liberé una zona y no hay zona de TP. Qué curioso. En fin, gente, lo voy a dejar por aquí. Y ya en el siguiente capítulo continuaremos. Vale, en el siguiente capítulo continuaremos. Limpiaremos un poquito más la zona de aquí. Para hacer la otra misión que tenemos que hacer. Y eso. Ya que... Pues que... Madre mía, tengo que limpiar mucho el mapa. Antes que ir a la otra misión. En fin. Mañana haremos un poquito de limpieza. Y pasado ya... Nos meteremos en la misión principal otra vez. Así que bueno, gente, ya sabéis. Muchas gracias por pasaros por el directo. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por estar comentando. Muchas gracias por dejar vuestro like, que se agradece un montón. Y todo eso. Así que ya sabéis, muchas gracias por todo. Y si lo estáis viendo resubido, pues ya sabéis, dar un like, suscribiros, comentar. Y todas esas cositas bonitas. Y también muchas gracias por verlo resubido. Así que bueno, dicho todo esto, voy a deciros que un saludo, ser buenos, ser felices y ¡adiós!